Los colectivos, temida fuerza de Maduro. Los civiles armados abiertamente reprimen las manifestaciones en las zonas populares de Venezuela por orden de Nicolás Maduro. ¿Por qué dejaste de lado la GNB y te refugiaste en los peligrosos colectivos? Llegaron listos para cualquier cosa. Se bajaron de su bicicleta y comenzaron a disparar. La avenida de las Fuerzas Armadas en el corazón de Caracas, cerca del Palacio Presidencial de Miraflores, estaba desierta. Solo el humo que emanaba de la basura quemada y los montículos que bloqueaban el paso de los autos, así como los gritos de quienes habían escapado, podían escucharse. Entonces, el único sonido fueron las balas. La protesta espontánea contra los cortes de energía que han estado inundando a Venezuela durante más de un mes había sido disuelta por los grupos civiles armados que son una especie de paramilitares que defienden el régimen chavista. La mayoría se fue con la cara cubierta, usando cascos de motocicleta, estaban protegidos por un chaleco antibalas y llevaban pistolas. Uno de ellos, vestido con un pantalón negro, un polo azul con rayas en los hombros, un casco negro y una cara cubierta, se coloca detrás de una pared y dispara. Detrás de él, otro hombre enmascarado, con pantalones rojos y polo azul, camina con la pistola en la mano. En otra escena, un hombre robusto con el pelo corto y ceniciento se mueve con otras dos personas. Está vestido de negro, su cara descubierta y lleva un rifle. Se mueven con impunidad. No hay fuerzas de seguridad luchando contra ellos. En esta caótica situación en Venezuela, ahora constituyen las fuerzas de seguridad oficiales. Incluso en otra escena, los vemos intentando forzar la entrada de un edificio para hacer una especie de ataque en busca de manifestantes. Toda la acción fue grabada en fotos y videos por aquellos que se escondían. Sucedió el domingo por la tarde. En un país donde se respeta el Estado de Derecho, la policía y la fiscalía ya han analizado esta información para identificar y detener a los civiles que disparan sin ninguna consideración. Pero eso no sucederá en Venezuela porque los grupos tienen la luz para actuar, y el pedido vino del propio Nicolás Maduro. El 12 de marzo los invocó por radio y televisión. Llamo al colectivo, a todos, ha llegado el momento de la resistencia activa, dijo. Anteriormente habían sido reprimidos abiertamente, particularmente el 23 de febrero, un día elegido por la oposición para tratar de llevar la ayuda humanitaria a través de la frontera. Durante años la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, policía militarizada, ha sido el órgano de seguridad encargado de reprimir con dureza las manifestaciones de la oposición, pero ya no. Roberto Briceño León, experto en seguridad y director del Observatorio de Venezuela, dijo al Comercio que este año la GNB tuvo una acción represiva muy limitada, no abandona los cuarteles para enfrentar las manifestaciones. Cita como ejemplo lo que sucedió el domingo por la noche en el popular barrio del Valle, Caracas, donde los que llegaron con tanques para disparar gases lacrimógenos y zinc contra los manifestantes fueron los FAES, Fuerzas Especiales de Acción de la Policía Nacional Bolivariana. Explica que el FAE es un grupo de élite creado en 2016 para la represión y el control social, el exterminio de los delincuentes y el control político. Es, junto con los colectivos, las nuevas fuerzas de seguridad oficiales responsables de la represión. Añade que en el FAES no solo hay agentes de policía, sino que los civiles forman parte de este grupo. Incluso se ha informado de que algunos individuos abandonaron la prisión para unirse a la FAES, advierte. ¿Por qué Maduro no devuelve a los comandantes de la GNB que lo desobedecen? Le preguntamos. Maduro no tiene la capacidad de despedir a los comandantes de la GNB. El ejército comienza a tomar decisiones que involucran desobediencia, pero no se atreven a derrocar al presidente, responde. Para los colectivos, muchos de los cuales se llaman políticos sociales, debemos regresar a los grupos guerrilleros venezolanos de los años 60. Agrupados en las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, muchos de estos movimientos optaron por participar en la pacificación, aunque otros se mantuvieron en la idea de la lucha armada como un medio para alcanzar el poder. El vínculo de estos grupos con el chavismo se remonta al fallido intento del golpe de Estado de 1992, dirigido por Hugo Chávez contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Como parte de su estrategia para tomar el poder, muchos de estos grupos se habían infiltrado en el ejército
y cuando Chávez intentó el golpe no solo fue apoyado por el ejército, sino que también hubo un componente civil conformado por estos colectivos, dijo Briceño. Después del fracaso de su plan del golpe, Chávez decidió intentar tomar el poder por medios democráticos, que finalmente lograría en las elecciones de 2008, lo que lo llevó a muchos de estos grupos a separarse de él, pero el enlace nunca se ha roto por completo. El presidente Chávez no confiaba plenamente en las Fuerzas Armadas, por lo que llamó a los grupos a protegerse de las Fuerzas Armadas. También lo usó para el trabajo sucio, que los soldados no querían hacer porque saben que existen delitos que no prescriben, remarca. Así, los colectivos comienzan a recibir fondos del gobierno como parte del llamado proceso revolucionario. Tienen sueldos, vehículos, medios de control, colectivos como Tupamaro, La Piedrita, Alexis Vive. Ha cerrado circuitos de televisión, radio, se mueven como impunidad en zonas de Caracas como el 23 de enero, donde ni siquiera la policía puede entrar. Los colectivos también limpian sus barrios de delincuentes, incluso el 23 de enero. Los escuadrones de la muerte suelen ir a los hogares de los delincuentes identificados para matarlos. Briceño León clasifica a los colectivos en 3 segmentos. Algunos son ideólogos que creen en la lucha armada y cuyos héroes son Marulanda y Tiro Fijo, ex líderes de la FARC. Hay un segundo grupo de criminales que controlan las áreas y los asaltos. También están eliminando a sus enemigos para gestionar el tráfico de drogas. Y un tercer grupo son los oficiales de policía o ex oficiales de policía que pertenecen a estos grupos y actúan como civiles. Anteriormente la policía recibía a los colectivos y los usaba para tareas difíciles. Hoy en día hay oficiales de policía que actúan como colectivos, dice el especialista. Briceño León explica que los colectivos no tienen capacidad de moderación. Luego la represión puede hacer que los habitantes de la calle de los distritos se queden en casa porque dispararán, o que las personas ya no pueden soportar la falta de agua y luz. Se vayan sin miedo, lo que resultará en un aumento de la represión y la pérdida de vidas. Si este es el caso, ¿decidirán las Fuerzas Armadas proteger a la población? Esta posibilidad existe. No sabemos cuánto o cuándo lo harán, concluye Briceño León. Solicitan revocar inmunidad de Juan Guaidó. El chavismo ha dado un paso más contra el líder opositor Juan Guaidó. La Corte Suprema de Justicia instó el lunes a la Asamblea Nacional Constituyente controlada por el chavismo a que levante la inmunidad parlamentaria del presidente de la Asamblea Nacional, el cuerpo legislativo controlado por la oposición. El presidente de la Corte, Michael Moreno, dijo que el caso de Guaidó fue enviado a Diosdado Cabello, presidente del ANC, y uno de los 2 líderes más beligerantes de Chávez contra la oposición, para que pudiera enfrentar una decisión. Según la versión de Moreno, la solicitud de supresión de la inmunidad parlamentaria que protege a Guaidó se deriva de su violación de la prohibición de salir del territorio venezolano que el Tribunal Supremo le había impuesto como precaución. Sin embargo, Guaidó dijo que la solicitud de la Corte Suprema era inútil. El líder de la oposición destacó que los jueces del Tribunal Supremo no habían dictado el levantamiento de su inmunidad, sino que habían devuelto el caso al ANC. Es una persecución. La dictadura no tiene ninguna duda de que quieren verme encarcelado. Por supuesto quieren hacerlo. Pero esto no es un problema, declaró el líder de la oposición, líder del Partidario Popular Voluntad y diputado del Estado Vargas. Está en el centro de la crisis política que Venezuela ha estado experimentando desde el 23 de enero, que invocó la Constitución y se declaró presidente a cargo de Venezuela. Se considera una usurpación del poder por parte de Venezuela de Nicolás Maduro, dijo. Guaidó, quien, como toda la oposición y gran parte de la comunidad internacional, niega la legitimidad de las instituciones de Chávez, impugnó la prohibición de salir del país durante su viaje a Cúcuta, Colombia, el 23 de febrero, con motivo del concierto especial para la entrada en Venezuela de ayuda humanitaria, actos nulos e ineficaces. Antes de conocer la reacción de Guaidó, el diputado opositor Juan Miguel Mateus también negó cualquier validez de esta nueva demanda chavista contra el presidente de la Asamblea Nacional. Según Mateus, todos los actos de la Asamblea Nacional Constituyente son inválidos e ineficaces, y por esta razón también privó a Guaidó de su inmunidad parlamentaria.
La solicitud de aquiescencia es su inmunidad parlamentaria, es el último paso que dieron las autoridades leales de Maduro contra el líder de la oposición y que de hacerse efectiva lo dejaría sin la protección legal especial con la que cuenta el Estado de Diputado. La semana pasada, el Contralor General de la República, Elvis Amoroso, declaró que sus 15 años de prisión habían sido decididos para el ejercicio de cualquier cargo público. Amorós dijo que en la declaración de impuesto de Guaidó se habían detectado inconsistencias y que su nivel de gastos no correspondía a su nivel de ingresos. Anteriormente, el 21 de marzo, miembros del Servicio de Inteligencia Bolivariano, SEBIN, arrestaron a Roberto Marrero, jefe del personal de Guaidó, y consideraron su brazo derecho. Guaidó rechazó todas estas acciones provenientes de funcionarios que actúan al servicio de la dictadura de Maduro. Desde que las autoridades de Chávez comenzaron a tomar iniciativas contra Guaidó, la cuestión es si su arresto se llevará a cabo, como sucedió con otras figuras de la oposición como Leopoldo López, su propio compañero del partido de Guaidó, que conduce a la privación de libertad desde 2014. Una cuestión que fuerza más que la ley. Según la Constitución de Venezuela, el presidente de la República solo puede comparecer ante la justicia si la Asamblea Nacional lo aprueba en el contexto de un procedimiento denominado audiencia sobre el fondo. Pero aunque Guaidó insiste en que es el presidente, ni Diosdado Cabello ni la Asamblea Chavista que preside reconocerán esta condición y no aceptarán que este proceso se lleve a cabo en la Cámara de mayoría. La oposición, largamente considerada por el chavismo en desobediencia, parece entonces que el destino de Guaidó dependerá más de la capacidad disuasiva del apoyo estadounidense que de los argumentos legales. Es posible pensar que Guaidó sigue siendo libre por temor al gobierno de Maduro de una posible reacción del gobierno de los Estados Unidos a su hipotético arresto. ¿Pero cuánto durará? Al resolver este problema, el país sufre a diario una grave escasez de agua y de electricidad, sin las mismas instituciones que sienten celos de la persecución judicial de los líderes de la oposición que muestran signos de capacidad para resolver un problema tan urgente.